Mi familia es afectada por el VIH. No sabes si se te va a pegar. Siempre nos decían que tenían cáncer. Cuando yo lo levanté, el niño ya estaba muerto. Por tener a alguien en familia que tenía VIH, SIDA, se alejaron. Le hicieron una boda de sueños, pero ya sabían que mi cuñado tenía VIH. La relación en la familia cambió mucho. Nadie se atreve a traer ese tipo de conversación. Esos están sidosos. Mi esposa y yo tenemos un propósito porque somos parte de la comunidad. Ahorita la juventud prácticamente tiene todo en charola de plata para no salir positivos y pues más que todo el estigma que hay todavía. Les damos la más cordial bienvenida a la temporada 9 del podcast Confesiones. El VIH no camina solo. Llega a salas, mesas compartidas, oraciones en voz baja y silencios prolongados. Se entrelaza con la familia, en el corazón de los hermanos, en las preguntas de los hijos, en la fuerza silenciosa de los abuelitos y en los votos compartidos entre esposos. Esta temporada pasamos el micrófono. Escuchamos a quienes han estado al lado, detrás y a veces en las sombras. Familiares cuyas vidas también han sido tocadas, sacudidas y transformadas por el VIH. Sus historias no solo son reflejos de amor y de pérdida, sino de valentía, presencia y conexión inquebrantables. Porque la sanación no ocurre en soledad, sucede en comunidad y a veces en familia. Esta es la temporada 9, esto es Confesiones. Mi nombre es Rubén Quesada. Tengo en los Estados Unidos desde 1989. Antes de llegar aquí, viví en México. Mi familia es afectada por el VIH. Tuvimos pérdidas de mi hermana, mi sobrino, que mi hermana falleció en el 94 y mi sobrino falleció en el 89, pero quedó un sobreviviente. En ese tiempo él tenía de 2 a 3 años y ahorita ya tiene 36 y él es VIH negativo. Cuando uno llega de otro país y no sabe lo que es, una falta de educación, de no saber qué es eso. Y cuando te das cuenta o te enteras, no sabes cómo reaccionar o cómo acoplarte a algo nuevo para ti. No sabes si se te va a pegar, si no se te va a pegar, si vas a hacer algo que está mal o que está bien. En mi caso, cuando yo llegué aquí, no sabía. Mis padres no nos lo dijeron. Nosotros nos enteramos a cómo iba pasando el tiempo. Siempre nos decían que tenían cáncer, que habían fallecido de cáncer. Pero cuando yo llegué aquí en el 89, tenía un mes de haber llegado. No sabía. Mi sobrino, que ya estaba enfermo, ya lo tenía muy avanzado, estaba en el sofá, se tiró al piso. Cuando yo lo levanté, el niño ya estaba muerto. Todavía lo alcancé a ver cuando me miró antes de que se cayera del sofá. Y no sabes cómo reaccionar. No sabes cómo, o más bien qué hacer. Preguntas, nadie te da respuesta. Después fue mi cuñado y después fue mi hermana. En el transcurso de esos años o de ese tiempo, teníamos amistades, familiares, que por tener a alguien en familia que tenía VIH, SIDA, se alejaron. No nos hablaban, nos apuntaban como unas personas de no te acerques a ellos porque te puedes enfermar. No pruebes de la misma comida porque se te puede pegar. Manténganse alejados. No podías hacer tú nada porque no sabías cómo hacerlo o cuál era el procedimiento que tenías que hacer. No fue fácil. Cuando mi hermana falleció, cuando fue mi sobrino, mi cuñado, mi hermana, yo decía, ¿por qué ella y su familia y no yo? Y ella ya tiene su familia. Es un tema muy, muy fuerte que yo le decía a mi mamá y a mi papá. Y ellos decían, no, porque a ti no te tocaba. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no nos decían lo que ellos tenían? Decía, porque no sabíamos ni nosotros cómo explicarlo. No sabíamos cómo decírselos, porque nadie se los explicaba. Y si se los explicaba, pues no lo entendían. Como yo fui creciendo en la escuela, me fui instruyendo un poquito de lo que era, de cómo se transmitía. Y a familiares y amigos que tenía que todavía me decían, yo no puedo tocar de lo tuyo. Yo les decía, no, mira, esto se transmite por tener sexo, una transfusión de sangre, no por darte un pedazo de tortilla que yo agarré y luego tú también, o lo que tú quieras, ¿no? Es de eso, ¿no? Y ya fue como un poquito, ya la gente pues empezó a hablarnos un poquito más,
pero siempre con la duda, porque quedó un niño. A él lo alcanzaron a tratar para que no naciera con VIH, pero siempre la gente dice, no, ¿y qué tal si a los años le da o le reaparece? Somos de Guanajuato, México, de un ranchito donde simplemente la persona, incluyéndome yo, no somos personas que estamos muy educadas tal vez en cualquier tema, ¿no? Allá te dedicas a sembrar, a cuidar vacas, a ordeñar, al campo. Cuando te traen a la ciudad, o más que todo a la ciudad, que fue un cambio muy drástico para nosotros, pues fue muy diferente porque no sabes cómo adaptarte. Yo cuando llegué aquí, yo me comunicaba señales con mi vecino, que era un afroamericano. Mi hermana, ella antes de que se enfermara era una persona muy alegre, no tenía ninguna enfermedad. Ella se vino para acá y se vino a casar aquí. Le hicieron una boda de sueños, pero ya sabían que mi cuñado tenía VIH. Ellos ya sabían. Tengo una tía que ella nos contó y ella después supo, porque el esposo de mi hermana se metía con muchas sexoservidoras, pagaba por tener sexo, siempre anduvo buscando a alguien más. Y ya cuando conoció a mi hermana, ya fue que empezaron a andar y fue como se casaron. Pero mi hermana se vino acá para trabajar, simplemente ayudar a mi papá y a mi mamá allá en México. Y ya de ahí pues se vino, se casó y ya no puedo decir cómo era su vida antes en el transcurso de su matrimonio, pero pues cuando estaba con nosotros era una persona muy amorosa, siempre riéndose, siempre acomedida en hacer cualquier cosa. Era una persona que brindaba mucho amor. Mi papá siempre estuvo aquí desde los 70s. Trabajaba en el fil allá por Osnar, Ventura, Fresno, y cada año él iba a México. Y como iban creciendo mis hermanos, se fue llevando a uno por uno. Primero fue mi hermana la mayor, y luego mi hermano y luego mis dos hermanas. Y luego pues ya después fuimos los otros 3. Somos 8 de familia. El secreto de lo que viene siendo de cómo se fue todo, pues simplemente mi mamá y mi papá no hablaban de la situación. No hablaban. Uno miraba cómo se enfermaba mi hermana, cómo estaba en el hospital, y vuelve a lo mismo, o sea, la falta de que uno no sabe, de que uno no se instruye o simplemente no le enseña. Porque pues mi papá se dedicaba a trabajar, mi mamá estaba en la casa, uno iba a la escuela y si hacías la tarea, bueno, y si no, pues también. No era de que estuvieran tan constantes ahí con uno de, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ya cuando mi mamá, que ya estábamos en la escuela y íbamos un poquito avanzados en cosas, ella fue cuando ella empezó a ver cosas diferentes, de que, pues, ¿saben qué? Agarren una carrera, estudien. Pero pues en ese transcurso estaba más enfocados en mi hermana, porque ella todavía duró 2 años con el VIH y le dio un parálisis cerebral y eso fue lo que le causó su muerte. Mi mamá no puede hablar del tema. Hasta la fecha, tristemente, nunca ha ido al cementerio. No puede. Esta vez que yo me accidenté fue la primera vez después de muchísimos años que fue a un hospital. La relación en la familia cambió mucho. Mi mamá cambió mucho con mi papá, porque mi papá era el que estaba con ella. Mi mamá no podía ir, no podía estar ahí. Y mi mamá culpa a mi papá hasta en cierto punto en la muerte de mi hermana, porque cuando ella falleció como a las 5 de la mañana. A esas horas yo ya estaba levantado para irme a la escuela porque me iba caminando y recibimos la llamada de mi papá, que ya había fallecido. Y mi mamá le preguntó, ¿qué pasó? Me dice, ¿sabes qué? Me dice, me quedé dormido 5 o 10 minutos. Ya cuando volteé a ver, miré que estaba dormida, pero ya no estaba respirando. Y mi mamá le dijo y le seguía repitiendo. Y no nada más esa vez, sino conversaciones que tenían antes, en los pleitos que tenían. Le dijo, si no te hubieras quedado dormido, no hubiera fallecido. Y ya de ahí de la relación de ellos se distorsionó. Viven juntos, pero no es lo mismo. Y todos estos años ha sido así. Eso distanció no nada más lo que es un matrimonio, sino pues, a veces también distanció la comunicación, porque nosotros no podemos preguntarle a ella porque se cierra y no quiere hablar del tema. Mi papá es el que es un poquito más abierto en eso. Y todos mis hermanos lo sabemos, pero nadie se atreve a traer ese tipo de conversación.
Yo soy el que les dice más, o si hay alguna pregunta vienen con Carla, no conmigo, le preguntan a Carla. Carla es mi esposa porque ella está involucrada lo que viene siendo en el área de VIH. Es educadora y gracias a ella yo me incorporé a ayudar a la gente a promover condones, a promover clases de educación a las personas. ¿Me falta mucho? Claro que me falta mucho porque eso no termino de aprender. Gracias a Carla, mi esposa, yo pude sobresalir o pude abrirme un poquito más. Y ya mis sobrinos, mis hijos, tienen la confianza de preguntar, de decir. Podemos estar en una conversación abierta y ellos toman sugerencias o si ellos tienen alguna pregunta, nosotros se las respondemos lo mejor que podemos. Pero siempre les decimos, infórmense lo más que puedan sobre lo que viene siendo enfermedades venéreas, sobre el VIH, sobre lo que hace la juventud, queriendo andar con una pareja, queriendo andar con otra, cuidarse, tomarse todas las precauciones que puedan. Yo les digo a mis sobrinos, si ustedes ocupan condones o asesorías, están los recursos para que se puedan cuidar, para que puedan informarse. Lo que fuese diferente, pues tal vez que yo hubiera tenido un poquito más de conocimiento, de que no se tratara a la gente como se trataba, de lo que era el VIH, de lo que era la enfermedad, de que no se les dijera la palabra que dolía. No se usaba que tienes VIH, no tienes otra cosa, tienes SIDA. O esos están sidosos. Esa palabra cuando le decían a alguien era condena de muerte para la persona. Yo comparo las cosas en esos años como el COVID. Si tú tenías COVID, ¿quién se te arrimaba? Nadie. Cuando tenías VIH, SIDA, ¿quién se te arrimaba? Nadie. ¿Por qué? ¿Se me va a pegar? Pues cuando estábamos en el rancho, nos poníamos a sembrar en el tractor. Cada quien se ponía atrás y aventábamos el maíz en la tierra para poder sembrar. Pues más que todo esas eran las memorias que tenía con ella, porque yo estaba muy pequeño. Siempre nos andaba cuidando, siempre fue persona que le gustaba trabajar y nos enseñó a trabajar. Sí, era una persona muy alegre. Yo soy el que platica más de ella, soy el que la honra más, pero mis hermanos no igual. Mi mamá pues no puede todavía. A mí me tomó 10 años poder hablar el tema con Carla, mi esposa. Hace 3, 4 años es cuando lo he podido decir a público, porque yo no podía hablar de ese tema. Es una carga que traes todo el tiempo, de que lo quieres gritar a los 4 vientos, lo quieres decir, pero te detienes por el qué dirán, y qué van a decir, o qué van a pensar. Que agarren consejería para poder hablar y poder sacar el peso que traen de no poder decir las cosas, o que dejen de pensar en que la otra gente qué es lo que voy a decir o qué es lo que voy a pensar, porque una vez que lo dices, descansas, emocionalmente descansas. Yo con mi sobrino, el que está vivo ahorita, él y yo no tocamos temas de mi hermana o de mi cuñado o de su hermano. Él no habla de ese tema, porque él sufrió mucho desde chiquito. Estuvo sin padres desde muy pequeño, mis papás se encargaron de él. Hubo custodia entre en medio por los abuelos y fue un proceso muy difícil. Y ahora pues a nosotros nos mira como sus hermanos, no como sus tíos. Mi papá y mi mamá son su papá y su mamá. Mi esposa y yo tenemos un propósito que mucha gente no sabe. Somos afectados por el VIH. Incluimos a nuestra familia, a los eventos donde vamos, a las ferias de salud, no por el trabajo que mi esposa Carla tiene, sino porque estamos comprometidos con la comunidad, porque somos parte de la comunidad que está afectada con VIH. Y nosotros queremos aportar en lo que podamos a la comunidad, porque somos parte de esta causa y de las personas que han sufrido, de las personas que han fallecido, de los traumas que hay. Ayudar a la persona que no puede todavía decir lo que siente o lo que vivió o lo que sigue viviendo. Cuando yo conocí a Carla, yo trabajaba en el Jack in the Box, que está por la Universidad de San Diego. Carla venía de Los Ángeles, yo estaba trabajando ahí, ella en la universidad, yo en el colegio. La historia es de que ella pasaba por el drive-thru a agarrar café, yo le daba el café, cuando venía de madrugada o se quedaba estudiando,
Y ahí empezamos a conocernos, empezamos a hablarnos. Salió embarazada del primer hijo, se graduó de la escuela después de que ya teníamos 2 hijos. Empezó a trabajar en la primera agencia que se llama Por la Vida y de ahí empezó su carrera. Yo nunca imaginé lo que me esperaba con ella, porque ella no sabía. Yo andaba en malos pasos, andaba en las pandillas y aún así pues ella me dio la oportunidad de que yo la conociera más. Pero ya como iba ella trascendiendo en su carrera, se empezó a involucrar en lo que viene siendo el VIH. Y ahí fue donde yo me pongo a pensar y miro cuáles son las posibilidades de que alguien tuvo una situación de VIH y ahora te encuentras a la persona que lo está ayudando o apoyar y hacer cosas. Yo digo que Dios te pone a la persona correcta en el momento correcto y no saben de cuándo te la va a poner. Y gracias a mi esposa, Carla, ella fue y sigue siendo la que me impulsa a hacer lo que hago. Y sabemos que estamos en una misión que nos nace del corazón hacer. Y también Dios nos puso en el camino para hacer. Sin ella, en ese aspecto, yo no creo que hubiera podido hablar de lo que era el pasado, de lo que yo traía. Me tomó más de 10 años en poder decirle, por lo mismo, por el miedo, por el que dirá, a lo mejor tú lo tienes. Pero como ella iba instruyéndome, entre ella me iba diciendo, fue como yo pude hablar y decir todo lo que pasé en ese tiempo. Yo siento que ahorita en este tiempo tenemos que cuidar, especialmente a las personas que son sobrevivientes de los 80s, 90s, 2000 todavía, poderles decir las palabras adecuadas. Son personas que sufrieron mucho, son personas que han pasado por muchas cosas que ahorita la juventud prácticamente tiene todo en charola de plata para cuidarse, para no salir positivos. Hay muchos recursos hoy que no había antes. Y también que les tengan respeto, que si una persona que vivió esa etapa, todo lo que tuvo que pasar, que los escuchen para que aprendan de lo que en realidad era tener VIH-Sida en esos años, de cómo eran tratados, de cómo les decían, de cómo los rechazaban. Y pues más que todo el estigma que hay todavía, porque no se ha acabado. Y pues seguir en la lucha, ayudar más que todo. Gracias por escucharnos. Estas confesiones no solo son historias, son ecos de amor, huellas de dolor y destellos de sanación compartidos de corazón a corazón. En cada voz escuchamos no solo a la persona que vive con VIH, sino a la familia que camina a su lado, las manos que la sostienen y el silencio convertido en valentía. Hasta la próxima. Sigamos escuchando, sigamos amando y nunca dejemos de creer en el poder de la verdad cuando se expresa. Esto es Confesiones, el podcast de VIH.